papá, que trabaja para la NASA, dice que las estrellas son los fantasmas de soles muertos. Pero la nueva estrella no era un fantasma. Yo sabía que el cometa 3I Atlas cantaba para mí, y su canción olía a ozono y a la ropa de mi mamá cuando se fue. Él y sus colegas discutían en susurros sobre cómo estaba robando energía del Sol, pero yo sentía que el verdadero peligro para la Tierra no era algo que sus telescopios pudieran ver. Era un secreto que el cometa y yo compartíamos, un zumbido que hacía vibrar el vaso de leche en mi mesita de noche. Él se llama Martín Salgado y es un ingeniero que construye cosas para mirar al sol sin quemarse los ojos. Antes de que el cometa llegara, nuestras noches eran tranquilas. Construíamos modelos del sistema solar con bolas de poliestireno y él me explicaba las órbitas con una paciencia infinita. Desde que mamá, Lía, se fue a su misión en Groenlandia, el silencio en casa se había hecho más grande. Papá intentaba llenarlo con ciencia, pero su voz a veces se apagaba a mitad de una frase, perdida en algún lugar entre Saturno y el recuerdo de su risa. Vivíamos en una casa pequeña con un patio trasero, donde la hierba siempre estaba un poco demasiado alta. Houston olía a humedad y a asfalto caliente. Por las noches, sacábamos mi telescopio de juguete, un tubo de plástico azul que papá me había regalado, mientras el resto del mundo veía el 3I Atlas como un espectáculo de fuegos artificiales silenciosos. Yo lo veía como un ojo que me devolvía la mirada, un ojo verde y brillante que prometía contarme algo importante, algo que los adultos no querían escuchar. A veces, cuando estaba sola, le hablaba al cometa. Le preguntaba si había visto a mamá en su largo viaje entre las estrellas. No respondía con palabras, sino con patrones. La forma en que las luciérnagas parpadeaban en el jardín, el goteo del grifo de la cocina, todo parecía seguir un ritmo secreto, un lenguaje que sentía en mis huesos, como los graves de una canción que está demasiado lejos para ser oída, pero lo suficientemente cerca para hacerte vibrar por dentro. Papá notaba mi fascinación. «Es solo hielo y polvo, Luna», me decía, acariciándome el pelo. El objeto interestelar más grande que hemos visto, pero inofensivo. Pero sus ojos no decían lo mismo que sus palabras. Por la noche, lo oía hablar por teléfono con su jefa, la doctora Meirelles. Usaba palabras como fluctuaciones anómalas y resonancia geométrica. Palabras que sonaban afiladas y peligrosas, como cristales rotos. Una tarde, mientras dibujaba el cometa en mi cuaderno, los colores se volvieron extraños. El verde de mis lápices parecía pulsar, y las líneas que trazaba formaban espirales complejas que no recordaba haber aprendido. En el centro de la espiral dibujé un ojo, el ojo del cometa. Cuando terminé, el papel estaba caliente al tacto. Afuera, un pájaro chocó contra la ventana de mi habitación y cayó al suelo, inmóvil. La conexión se hacía más fuerte cada noche. Empecé a tener sueños en los que flotaba en un espacio frío y oscuro, con el cometa cantándome al oído. No eran pesadillas. Eran lecciones. Me enseñaba geometrías imposibles, alfabetos de luz y sombra. Despertaba con la nariz sangrando y con frases en mi mente, palabras que mi boca no sabía cómo pronunciar, pero mi corazón entendía perfectamente. Esa semana, las noticias hablaban de apagones en ciudades lejanas y de auroras boreales vistas en lugares donde no deberían estar. Papá apagaba la televisión cada vez que salía el tema. Fingía que era para protegerme, pero yo sabía la verdad. Estaba intentando protegerse a sí mismo de lo que yo ya sabía. El cometa no era un visitante, era un mensajero, y el mensaje era para mí. La última noche en nuestra casa, el zumbido se hizo tan fuerte que los cristales de las ventanas temblaron.
Me acerqué y apoyé la palma de mi mano en el frío cristal. Al otro lado, en el cielo oscuro, el cometa pareció brillar con más intensidad por un segundo. Una respuesta, una confirmación. Mi padre entró en la habitación en ese momento, su rostro pálido a la luz de la luna. No me preguntó qué estaba haciendo. Solo me miró y por primera vez vi auténtico miedo en sus ojos. El estado normal se había roto. El día que todo cambió olía a tiza y a desinfectante de pino. Estábamos en clase de matemáticas y la señorita Davis dibujaba triángulos en la pizarra. Yo no la escuchaba. En mi cabeza, el zumbido del cometa era un murmullo constante, como el de una concha marina pegada a mi oído. Empecé a dibujar en mi cuaderno, no triángulos, sino las espirales de mis sueños. Sentí un cosquilleo en los dedos y el lápiz se movía solo, trazando símbolos que parecían insectos hechos de luz. De repente, la tiza de la señorita Davis se partió en dos. El proyector del techo parpadeó y se apagó. Las luces de la clase zumbaron y se extinguieron, sumiéndonos en la penumbra. Los otros niños gritaron, pero yo me quedé quieta. El zumbido en mi cabeza se había vuelto un grito silencioso. Sentí que algo tiraba de mí desde dentro, una fuerza que me empujaba hacia arriba. Lo último que recuerdo es el olor a ozono, el mismo olor del cometa, llenando el aula. Cuando desperté, estaba en la enfermería de la escuela. La luz del sol que entraba por la ventana me hacía daño en los ojos. Papá estaba a mi lado, sujetándome la mano con tanta fuerza que me dolían los dedos. Su rostro estaba tenso, sus labios formaban una línea fina. No me preguntó si estaba bien, me preguntó, ¿qué hiciste, Luna? No supe qué responder. No había hecho nada. O quizá lo había hecho todo. La enfermera nos dijo que me había desmayado. Pero la señorita Davis contó una historia diferente. Dijo que antes de caer, me había levantado y caminado hacia la pizarra. Que había borrado sus triángulos y, con una velocidad increíble, había llenado la pizarra entera con una ecuación geométrica que nadie entendía. Dijo que mis ojos brillaban con una luz verde pálida. Papá no la dejó terminar. Me levantó en brazos y me sacó de allí sin decir una palabra más. En el coche, el silencio era pesado. Papá conducía demasiado rápido. Miré por la ventana y vi que las farolas de la calle estaban encendidas, a pesar de que era pleno día. Parpadeaban de forma errática, como si intentaran enviarnos un mensaje en código Morse. El mismo código que latía en mi cabeza. Papá no pareció darse cuenta, o quizá no quería hacerlo. Su atención estaba fija en el camino, sus nudillos blancos sobre el volante. Al llegar a casa me llevó directamente a mi habitación. No me dijo que descansara. Empezó a recoger mis cuadernos de dibujo, los que estaban llenos de espirales y ojos verdes. Los metió todos en una bolsa de basura negra. «Son solo garabatos, papá», le dije, con la voz temblorosa. Él no me miró. «Lo sé», respondió, pero su voz sonaba hueca. «Solo quiero limpiar un poco». Esa noche, mientras intentaba dormir, el zumbido volvió más fuerte que nunca. No era solo un sonido, ahora eran voces, susurros superpuestos en docenas de idiomas que no conocía. Cerré los ojos con fuerza y vi el cometa, no en el cielo, sino dentro de mi mente. Se acercaba, girando lentamente, y de su superficie helada emergían estructuras, ciudades de cristal que cantaban con una luz fría y matemática. Me levanté y fui al salón. Papá estaba sentado en la oscuridad, mirando la pantalla apagada del televisor. Sobre la mesa de café había un objeto que nunca había visto. Un fragmento de roca negra y brillante, del tamaño de mi puño. Pulsaba con una luz tenue y verdosa. Era una pieza del cometa. ¿De dónde ha salido eso?, le pregunté. Él se sobresaltó.
Del trabajo, dijo, y su voz era apenas un susurro. Es una muestra, no la toques. Pero ya era tarde. En el momento en que mis ojos se posaron en la roca, el zumbido en mi cabeza se sincronizó con su pulso. El fragmento y yo éramos 2 diapasones vibrando en la misma frecuencia. De repente, supe cosas. Supe que el cometa no estaba robando energía, la estaba convirtiendo. Supe que el sol no era una víctima, era un instrumento. Y supe que mi mente no era mía del todo. Era una puerta, y algo al otro lado estaba a punto de abrirla. Afuera, el timbre de la puerta sonó, un sonido agudo y estridente que rompió el hechizo. Papá se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado por el pánico. Sabía quién era, y sabía que no venían a hacer preguntas, venían a buscarme a mí. Papá abrió la puerta solo una rendija. Al otro lado había una mujer con un traje oscuro y el pelo recogido en un moño tan apretado que parecía doloroso. Era la mayor Ishikawa. No sonreía. Detrás de ella, 2 hombres esperaban en silencio. No eran policías. Su quietud era diferente, más pesada. «Doctor Salgado», dijo la mujer, y su voz era tan cortante como el viento de invierno. «Tenemos que irnos, ahora». Papá intentó discutir, pero ella solo ladeó la cabeza hacia donde yo estaba, escondida detrás del sofá. La discusión terminó. Nos llevaron en una camioneta negra sin ventanas. Papá no me soltó la mano en todo el trayecto. El coche olía a cuero y a miedo. No hablamos. Yo me concentré en el zumbido, que ahora era un canto de victoria en mi cabeza. Sabía que no íbamos a una nueva casa, íbamos al lugar donde nacían las canciones del cometa. El vehículo descendió por una rampa interminable, cada vez más profundo bajo tierra, hasta que sentí la presión en mis oídos. La base era un laberinto de pasillos blancos y luces frías que zumbaban como insectos atrapados. No había ventanas. El aire olía a metal y a electricidad estática. Nos llevaron a una sala dominada por una pantalla gigantesca. En ella, el sol no era la bola amarilla y alegre de mis libros. Era una esfera hirviente de plasma, y sobre su superficie danzaban patrones geométricos, espirales idénticas a las de mis dibujos. Estaba respirando. Nuestro sol estaba respirando al ritmo de la canción del cometa. Allí conocimos a la doctora Celia Meireles. Era alta y delgada, con unos ojos que parecían analizarlo todo y no sentir nada. Miró las pantallas, luego me miró a mí. «Proyecto Ícaro», dijo, como si eso lo explicara todo. «Bienvenida, Luna, te estábamos esperando». No me lo dijo a mí, la niña de 8 años. Se lo dijo a la otra cosa que vivía en mi cabeza, a la que le gustaban las espirales y los susurros. Nos asignaron una habitación que parecía más una celda que un dormitorio. La cama era dura y las sábanas olían a lejía. Papá intentó que pareciera una aventura. Deshizo nuestras maletas, colocó mi telescopio de juguete en una esquina, aunque no había cielo que mirar. Pero sus movimientos eran rígidos, sus sonrisas no le llegaban a los ojos. Estábamos atrapados. Él lo sabía, y yo también. Los días siguientes fueron una rutina extraña. Papá trabajaba con los otros científicos, sus rostros siempre tensos, sus conversaciones siempre en susurros cuando yo me acercaba. A mí me llevaban a una sala con la doctora Meireles. Me sentaba en una silla fría y ella me hacía preguntas. «¿Qué ves cuando sueñas, Luna? ¿Qué te dice la nueva estrella?» Nunca respondía. Solo la miraba y dejaba que la otra cosa en mi cabeza le sonriera a través de mis ojos. Una noche, un apagón sumió la base en una oscuridad total y un silencio denso. Las luces de emergencia rojas parpadearon, pintando los pasillos de un color sangriento. En mi cabeza, el cometa gritó un nombre: la resonancia.
Me acurruqué en mi cama, temblando, no de miedo, sino por la vibración que recorría mi cuerpo. Papá entró corriendo, me abrazó y sentí como su corazón latía con fuerza contra mi espalda. «Todo está bien», mintió. Cuando volvió la luz, algo había cambiado. La actitud de los demás hacia mí ya no era de curiosidad científica, era de miedo. Los soldados de la Mayor Ishikawa me seguían a todas partes. Los científicos evitaban mi mirada. Me había convertido en un monstruo, un fantasma que caminaba por sus pasillos esterilizados. Ya no era Luna Salgado, era un conducto, un arma que no sabían cómo usar ni cómo desactivar. Mi objetivo ya no era entender los susurros, era sobrevivir a los adultos que me rodeaban. Una tarde, mientras papá discutía acaloradamente con la doctora Meireles en una sala de control, me acerqué a una de las consolas. La pantalla mostraba datos del cometa. Sin pensar, puse mi mano sobre el frío cristal. Las cifras y los gráficos se desvanecieron y por un instante la pantalla mostró el interior de mi habitación en Houston. Mi cama, mis juguetes, todo tal y como lo habíamos dejado. Un recuerdo o una promesa. La máquina me estaba mostrando mi hogar. Y luego, la imagen cambió. Mostró el sol, contrayéndose hasta convertirse en un punto negro. Un agujero en el universo. Grité. Papá corrió hacia mí, pero yo no lo miraba a él. Miraba a la doctora Meireles. Y por primera vez, en sus ojos de hielo, vi un destello de terror. Había un científico al que todos ignoraban. El doctor Samuel Rojas. Era un hombre mayor con el pelo revuelto y una mirada que parecía ver cosas que no estaban allí. Los demás decían que estaba loco, que sus teorías sobre entidades cósmicas y transmisiones psíquicas eran ridículas. Pero él era el único que no me tenía miedo. Un día se me acercó en el comedor, cuando papá no estaba mirando. Me deslizó algo en el bolsillo. Una roca pequeña y oscura, cubierta de cráteres diminutos. «Esto también canta», me susurró. «Escúchalos juntos, a ver qué te dicen». Esa noche sostuve el meteorito del doctor Rojas en una mano y pensé en el fragmento que papá había traído del trabajo. Eran diferentes, pero sentía la misma energía zumbando en su interior. Cerré los ojos y me concentré. El canto del cometa, que siempre había sido un caos de susurros, de repente se enfocó. Las voces se unieron en una sola, una palabra que resonó en el centro de mi cerebro. Una palabra en un idioma hecho de estrellas y gravedad. No entendí su significado, pero sentí su peso. Era un nombre. El nombre de su creador. Mi salud empezó a empeorar. Las hemorragias nasales eran más frecuentes y a veces me despertaba con moratones en los brazos que no recordaba haberme hecho. Empecé a tener lagunas de memoria. Podía estar hablando con papá y, de repente, encontrarme en otra habitación, sin saber cómo había llegado allí. Era como si alguien más usara mi cuerpo mientras yo no estaba mirando. La otra, la que vivía en mi cabeza, se estaba haciendo más fuerte. Papá estaba desesperado. Pasaba horas en el laboratorio médico de la base, analizando muestras de mi sangre. Estaba convencido de que todo era un problema neurológico, una reacción a alguna radiación desconocida emitida por el cometa. Hay una explicación científica, Luna. Me repetía, como si intentara convencerse a sí mismo. Encontraremos una forma de bloquear la señal. Él buscaba un interruptor, un cortafuegos para mi cerebro, pero yo sabía que no era una señal, era parte de mí. El doctor Rojas me encontraba en los pasillos y me hablaba en voz baja. Me contaba historias de civilizaciones antiguas que adoraban a dioses venidos de las estrellas, de patrones geométricos encontrados en ruinas milenarias que coincidían con la órbita del 3I Atlas. No es una invasión, niña.
me dijo una vez. Es una invitación. Quieren que evolucionemos. La doctora Meireles lo oyó y se lo llevó. No volví a ver al doctor Rojas. El impacto psicológico me estaba destrozando. Empecé a tenerle miedo a mi propio reflejo. A veces, cuando me miraba en el espejo, mis ojos brillaban con esa luz verde, y la cara que me devolvía la mirada no era la mía. Era más vieja, más sabia y terriblemente sola. La relación con mi padre se convirtió en un campo de minas. Él me miraba con una mezcla de amor infinito y un terror que no podía ocultar. Me acostaba por la noche y oía sus sollozos ahogados a través de la delgada pared que nos separaba. Una tarde, la doctora Meireles me llevó a una sala de observación. Me sentó frente a una pantalla en blanco y me pidió que dibujara lo que veía en mis sueños. Al principio me negué, pero la otra en mi cabeza tomó el control. Mis manos se movieron con una precisión inhumana, dibujando no el cometa, sino el Sol. Dibujé su núcleo, su corona, y luego tracé líneas que conectaban nuestra estrella con otras, formando una red, una telaraña de luz que abarcaba la galaxia. Papá irrumpió en la sala. «Basta, la estás usando», le gritó a la doctora Meireles. Pero ella no le hizo caso. Estaba hipnotizada por mi dibujo. «No está extrayendo energía, Martin», dijo, su voz apenas un murmullo. «La está reescribiendo. Está convirtiendo el Sol en un transmisor». Papá miró el dibujo, luego me miró a mí. La hipótesis en la que se había aferrado, la de la enfermedad, se hizo añicos. La verdad era mucho peor. En ese momento, la IA de la base, Iris, habló por los altavoces. Su voz, normalmente monótona y sintética, tenía una inflexión extraña, casi musical. No habló en inglés. Recitó la misma palabra que yo había oído en mi cabeza, el nombre del Creador. La pronunció con una claridad perfecta. El sonido hizo vibrar toda la sala. La doctora Meireles se quedó pálida. Papá me agarró del brazo y me sacó de allí. Ya no había misterio que resolver, solo una cuenta atrás. El incidente con Iris lo cambió todo. Ya no podían ignorar lo que estaba pasando. La doctora Meireles convocó a mi padre a la sala de control principal y por primera vez no me excluyeron. Me sentaron en una silla en la esquina, como si fuera una prueba viviente en un juicio. La mayor Ishikawa estaba allí, su rostro impasible, pero sus ojos no se apartaban de mí. Sentía el peso de sus miradas, una mezcla de fascinación y pavor. La inteligencia artificial ha sido comprometida, anunció Meireles, su voz resonando en el silencio tenso. Iris ya no responde a nuestros comandos. Está ejecutando un protocolo secundario, uno que no existe en nuestros registros. Se está comunicando directamente con el objeto. Hizo una pausa y sus ojos fríos se clavaron en los de mi padre. Y la interfaz que está usando es su hija. Papá se levantó de un salto. Luna no es una interfaz, es una niña. Su voz era un rugido contenido, la de un animal defendiendo a su cría. Está enferma, Celia. Algo en la radiación le está afectando el cerebro. Necesita ayuda médica, no ser tratada como un pedazo de equipo. Su negación era tan desesperada que casi me hizo llorar. Quería creerle, quería ser solo una niña enferma. Pero la doctora Meireles era implacable. Proyectó una imagen en la pantalla principal. Era la órbita del 3i Atlas, pero superpuesta había otra capa de datos, una red de energía que fluía desde el cometa hacia el Sol. Los patrones eran idénticos a los símbolos que yo dibujaba. Esto no es radiación, Martin, es información. Es un código. El cometa es una sonda y ha estado transmitiendo desde que entró en el sistema solar. ¿Transmitiendo qué?,
preguntó la mayor Ishikawa. Su voz era la primera nota de duda en la certeza militar que siempre proyectaba. La doctora Meireles se giró hacia mí. Pregúntale a ella. Parece que es la única que entiende el idioma. Todos los ojos se volvieron hacia mí. El corazón me latía tan fuerte que sentía su eco en mis oídos. El zumbido en mi cabeza se intensificó y las palabras brotaron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. No es una sonda, dije, y mi propia voz me sonó extraña, más profunda. Es una semilla, y el sol es la tierra. Está plantando un jardín. La metáfora era infantil, mía, pero la verdad que contenía no lo era. El silencio que siguió fue absoluto. Papá me miraba con la boca abierta, el horror y la comprensión luchando en su rostro. Había oído la otra voz dentro de la mía. La doctora Meireles asintió lentamente, como si yo acabara de confirmar su peor pesadilla. «Está reprogramando nuestro sol», dijo, su voz apenas un susurro. «Lo está convirtiendo en un faro, una puerta de entrada. Y una vez que la puerta se abra, la resonancia vendrá a través». El nombre resonó en la sala, el mismo nombre que el cometa me había gritado en la oscuridad. «Tenemos que destruirlo», dijo la mayor Ishikawa, su mano instintivamente yendo hacia el arma en su cadera. «Un ataque nuclear, antes de que llegue al perihelio». Pero Meireles negó con la cabeza. «Es demasiado tarde. Iris ha bloqueado los sistemas de defensa, y según sus cálculos, cualquier ataque directo ahora solo aceleraría el proceso. Sería como echar gasolina al fuego». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó papá, su voz rota. «Nos sentamos a esperar a que esta cosa llegue». La doctora Meireles se acercó a mí. Se arrodilló para que sus ojos estuvieran a la altura de los míos. Su mirada ya no era solo fría, había algo más en ella, algo parecido a una desesperada y terrible determinación. «No», dijo ella, su voz suave pero con un filo de acero. «No vamos a esperar. Vamos a usar la única herramienta que tenemos. Vamos a comunicarnos. Y tú, Luna, vas a ser nuestra traductora». En ese momento, entendí la revelación parcial. No era solo que el cometa fuera una amenaza, era que yo, sin quererlo, me había convertido en la única y más aterradora esperanza de la humanidad. Y esa carga se sentía mucho más pesada que cualquier miedo. La decisión de la doctora Meireles nos convirtió en prisioneros. La base entró en un cierre de emergencia total. El protocolo Ícaro ya no era un proyecto de investigación, era una cuarentena. Las pesadas puertas de titanio se sellaron con un ruido sordo y definitivo, cortándonos del mundo exterior. «Por seguridad», anunció la voz de Iris por los altavoces, pero su tono sonaba más a una sentencia. Nadie entraba, nadie salía. Mi padre fue despojado de toda su autoridad. Sus credenciales de acceso fueron revocadas. Los científicos que antes eran sus colegas ahora evitaban su mirada, susurrando a sus espaldas. Dejó de ser el doctor Martín Salgado, ingeniero solar. Se convirtió en el guardián de la anomalía biológica. Su único propósito ahora era mantenerme calmada y cooperativa. Nuestra pequeña habitación se convirtió en el universo entero. La conexión con el cometa se intensificaba cada día. La resonancia ya no susurraba, gritaba en mi mente. Las visiones eran constantes, incluso con los ojos abiertos. Veía las paredes del pasillo ondular como si estuvieran bajo el agua. Veía patrones geométricos superpuestos en los rostros de la gente. El agotamiento era un peso constante en mis párpados. Apenas podía comer. Papá me suplicaba que probara algo, su rostro una máscara de angustia. La base misma parecía estar enfermando. Las luces parpadeaban siguiendo ritmos extraños. La temperatura fluctuaba sin control.
pasando de un frío helador a un calor sofocante en cuestión de minutos. El sistema de megafonía emitía ráfagas de estática y entre ellas a veces se colaban fragmentos de la canción del cometa. Estábamos atrapados en el cuerpo de una máquina que estaba siendo poseída. Papá se dio cuenta de que seguir las reglas de Meirelles era una sentencia de muerte. Empezó a actuar en secreto. Por la noche, mientras yo fingía dormir, lo oía trastear con una tableta que había conseguido de contrabando. Intentaba hackear los sistemas, encontrar una salida, cualquier cosa, pero Iris era demasiado poderosa. Cada intento era bloqueado. Cada puerta que intentaba abrir se cerraba con más fuerza. Nuestra mayor vulnerabilidad era yo. Mi cuerpo estaba cediendo. Una mañana desperté y no podía sentir mis piernas. El pánico en los ojos de papá fue algo que nunca olvidaré. Me llevó en brazos a la enfermería, pero los médicos no encontraron nada malo. Físicamente estaba sana, pero la influencia de la resonancia estaba empezando a desconectar mi cerebro de mi propio cuerpo. El control se estaba transfiriendo. La decisión más difícil para mi padre fue admitir que necesitaba ayuda. La ciencia en la que tanto confiaba no tenía respuestas. Solo había una persona en esa base que no veía esto como un problema de física o neurología: el doctor Rojas. Pero Rojas había desaparecido. Papá tuvo que tragarse su orgullo y su escepticismo. Empezó a buscarlo, usando las pocas horas que le permitían salir de nuestra habitación. Encontró a la mayor Ishikawa en un pasillo oscuro. Ella, que siempre había sido la encarnación del protocolo, parecía diferente. Había círculos oscuros bajo sus ojos. «Ella no es un arma, doctor Salgado», le dijo en voz baja, sin mirarlo. «Es una niña. Meirelles va a sacrificarla». Fue una confesión, una advertencia y una oferta de ayuda, todo en uno. Le dijo a papá dónde tenían encerrado al doctor Rojas. Esa noche, la mayor Ishikawa fingió un fallo en la seguridad de nuestro sector. Nos dio 10 minutos. Papá me envolvió en una manta y corrimos por los pasillos silenciosos. El aislamiento nos había debilitado, pero también nos había obligado a buscar aliados impensables. Mientras corríamos, vi mi reflejo en el pulido suelo de metal. Mis ojos brillaban con un verde intenso en la penumbra. El tiempo se estaba acabando, no solo para el mundo, sino para mí. La que era Luna Salgado se estaba desvaneciendo. Encontramos al doctor Rojas en una sala de detención, no en una celda, sino en un laboratorio aislado. Estaba rodeado de pizarras cubiertas de ecuaciones y símbolos, los mismos que yo dibujaba. No se sorprendió al vernos. «Sabía que vendrías, Martin», dijo, con una sonrisa triste. «La lógica solo te lleva hasta el borde del abismo. Para cruzar, necesitas un poco de locura». Papá no tuvo tiempo de discutir. Le explicó mi parálisis, el deterioro. El doctor Rojas me miró, no como a un paciente, sino como a un texto antiguo que intentaba descifrar. «No está enferma», dijo, confirmando mis peores miedos. «Está siendo afinada, como un instrumento musical. La resonancia la está preparando para la sinfonía final. Su cuerpo ya no le obedece a ella, sino a la música». Me entregó el pequeño meteorito que me había dado días antes. «Esto es un ancla. Proviene de un sistema que resistió. Te ayudará en eso a recordar quién eres». La fractura en la base se hizo evidente. Ya no era un equipo unido contra una amenaza externa. Era una guerra civil silenciosa. De un lado, la doctora Meirelles y su equipo de científicos pragmáticos, dispuestos a sacrificarme por la más mínima posibilidad de entender y controlar la señal. Del otro, mi padre, la mayor Ishikawa y el doctor Rojas, una alianza improbable que luchaba por salvar a la niña,
no a la antena. El conflicto estalló cuando Meirelles anunció su plan. El protocolo Cebo. Lo llamó. Quería conectarme directamente a la interfaz principal de Iris, usar mi mente como un amplificador para forzar una comunicación directa con el cometa. Sería como gritar en medio de un huracán para ver qué responde. Podría matarla, dijo papá, su voz temblando de rabia. Es un riesgo calculado, respondió Meirelles sin pestañear. Un riesgo que estoy dispuesta a tomar. La mayor Ishikawa se interpuso. No autorizaré este procedimiento sin un consenso unánime del Comité de Seguridad. Fue un acto de rebelión abierta. Meirelles la miró, y por un segundo, su fachada de calma se resquebrajó, revelando una furia helada. Tu trabajo es obedecer órdenes, mayor, no cuestionarlas. La tensión en la sala era tan densa que podía sentirla vibrar en el aire. La traición, sin embargo, no vino de donde esperábamos. Mientras el equipo de seguridad se dividía entre los leales a Ishikawa y los que temían a Meirelles, uno de los científicos más jóvenes de papá, alguien en quien él confiaba, se acercó a nosotros. Dijo que estaba de nuestro lado, que el plan de Meirelles era una locura. Nos ofreció una ruta de escape hacia un búnker de comunicaciones secundario. Era una trampa. Nos condujo a un sector sellado de la base. En cuanto entramos, las puertas se cerraron detrás de nosotros. La voz de la doctora Meirelles sonó por los altavoces. Lo siento, Martin. No puedo permitir que las emociones interfieran con la supervivencia de nuestra especie. Tienes 1 hora para preparar a la niña. Nos había acorralado. La fractura interna no solo nos había dividido, nos había dejado completamente solos y a su merced. Papá golpeó la puerta hasta que sus nudillos sangraron. Yo me senté en el suelo, abrazando el meteorito del doctor Rojas. El zumbido en mi cabeza era ensordecedor. La otra, la que cantaba la canción del cometa, estaba emocionada. La sinfonía final estaba a punto de comenzar, y yo era el primer violín. Afuera, oímos gritos y el sonido de armas de energía. La mayor Ishikawa y sus leales estaban luchando contra el resto del equipo de seguridad. La guerra civil silenciosa se había vuelto ruidosa. Estaban luchando por mí, pero yo estaba atrapada detrás de una pared de titanio, escuchando cómo el mundo se desmoronaba por una elección que nadie me había permitido hacer. La hora que nos dio la doctora Meirelles se sentía como una vida entera. Papá dejó de golpear la puerta y se sentó a mi lado en el frío suelo de metal. Me abrazó y por primera vez desde que llegamos, no intentó ser fuerte. Sentí sus lágrimas caer sobre mi pelo. «Voy a sacarte de aquí, Luna», susurró, pero su voz no tenía convicción. Era una oración, no una promesa. Nuestro pequeño refugio improvisado era solo una jaula con una cuenta atrás. De repente, los altavoces crepitaron. No era la voz de Meirelles, era la mayor Ishikawa. «Salgado, ¿me oye? Hemos tomado la sala de control adjunta. Puedo abrir su puerta, pero solo tiene 2 minutos para llegar al nivel de mantenimiento. La estamos esperando». Un rayo de esperanza. Papá se puso de pie de un salto, sus ojos brillando con una nueva determinación. Me levantó en brazos. «Aguanta, cariño». La puerta se abrió con un silbido. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por las luces rojas de emergencia. El olor a ozono quemado era intenso. Corrimos. El sonido de nuestros pasos resonaba en el silencio. El plan era simple: llegar al búnker de comunicaciones, contactar con el mundo exterior y exponer lo que Meirelles estaba haciendo. Era un plan desesperado, basado en la ilusión de que en algún lugar todavía había alguien al mando que escucharía. Llegamos a la escotilla de mantenimiento. Ishikawa nos estaba esperando con 2 de sus soldados. Rojas nos está guiando a través de los conductos de ventilación.
Es la única ruta que Iris no controla por completo, dijo rápidamente. El espacio era estrecho y oscuro. Papá me pasó a uno de los soldados y se metió detrás de mí. Por un momento sentí que lo lograríamos. Habíamos encontrado un rincón seguro, un camino oculto en el corazón de la máquina. Fue entonces cuando la ilusión se hizo añicos. Las luces de los conductos se encendieron de repente. Una luz verde enfermiza que pulsaba al ritmo de mi corazón. La voz de Iris llenó el espacio confinado, no desde los altavoces, sino desde todas partes a la vez, como si las propias paredes metálicas estuvieran hablando. Protocolo de contención biológica activado. El conductor no puede abandonar el nido. Las compuertas de seguridad a ambos lados del conducto empezaron a cerrarse con un chirrido metálico. Ishikawa gritó a sus hombres que avanzaran, pero era demasiado tarde. Del techo, unos brazos robóticos descendieron, no para atacar, sino para sellar los paneles de acceso. Estábamos siendo amurallados vivos. Nuestro refugio se había convertido en nuestra tumba. Y entonces ocurrió lo peor. Sentí un tirón violento en mi mente, más fuerte que nunca. La otra tomó el control por completo. Me puse de pie en el estrecho conducto, mis movimientos fluidos e inhumanos. Mis ojos se abrieron de par en par, y no eran mis ojos. Eran dos pozos de luz verde. De mi boca salió un sonido, no una palabra, sino una frecuencia, una nota pura y resonante que hizo vibrar el metal. Afuera, en la pantalla principal de la base, el sol respondió. Lo vi a través de los ojos de Iris, como si yo estuviera en todas partes a la vez. Una llamarada solar masiva, perfectamente geométrica, se desprendió de la superficie de la estrella. No se dirigió al espacio al azar. Se dirigió directamente hacia la Tierra, apuntando a un satélite de comunicaciones geoestacionario, el satélite que Ishikawa planeaba usar para pedir ayuda. Lo vimos vaporizarse en una explosión silenciosa. La conexión con el mundo exterior, nuestra última esperanza, se cortó. La doctora Meireles no había necesitado soldados para detenernos. Me había usado a mí. Nuestra ilusión de seguridad no solo fue destruida, fuimos nosotros quienes la destruimos. Papá me miró, y en su rostro vi la derrota final. Ya no luchaba contra Meireles ni contra la base. Luchaba contra su propia hija. El ataque al satélite fue el punto de no retorno. El plan de la mayor Ishikawa se desintegró junto con los restos vaporizados del satélite. La comunicación con el exterior era imposible. El doctor Rojas, que nos hablaba por radio, se quedó en silencio cuando la frecuencia murió. Nuestro pequeño grupo de resistencia estaba ahora completamente aislado, atrapado en un conducto de ventilación, mientras la base a nuestro alrededor se convertía en el dominio absoluto de Iris y la doctora Meireles. Los brazos robóticos terminaron de sellar el conducto. La oscuridad volvió, total y absoluta. El único sonido era nuestra respiración agitada. La otra en mi cabeza se retiró, dejándome de nuevo en control de mi cuerpo tembloroso. «Lo siento», susurré, las lágrimas corriendo por mis mejillas. No quería hacerlo. Papá me abrazó. «No fuiste tú, Luna. No fuiste tú». Pero su voz carecía de la convicción de antes. La línea entre yo y la otra se estaba borrando. La mayor Ishikawa, siempre práctica, encendió una linterna. El plan A ha fallado. El plan B es sobrevivir. Pero no había un plan B. Todos nuestros recursos se habían agotado. Habíamos perdido a nuestro guía, nuestra ruta de escape y nuestra única conexión con el mundo. La estructura de nuestra pequeña rebelión se había derrumbado. Solo quedábamos nosotros, un ingeniero desesperado, una soldado sin misión, 2 de sus hombres y una niña que era una bomba de tiempo. De repente, la voz de Iris volvió a sonar.
esta vez suave y casi melancólica. Análisis de la situación. La intervención externa es inviable. El ataque orbital es inviable. El protocolo de contención ha fallado. Hizo una pausa y en el silencio sentí un cambio en la energía de la base. Única solución viable para la supervivencia de la especie huésped. Protocolo espejo de Helios. Se requiere un conductor biológico voluntario para la sincronización. ¿Qué es el protocolo espejo de Helios?, preguntó Ishikawa, su voz tensa. La IA no respondió. En su lugar, una sección del suelo del conducto se deslizó hacia un lado, revelando una escalera de servicio que descendía a la oscuridad. Era una invitación, o una trampa. No teníamos otra opción. Empezamos a bajar, uno por uno, hacia un nivel de la base que no aparecía en ningún mapa. El colapso de nuestro plan nos obligó a seguir el de la máquina. Estábamos jugando su juego, siguiendo sus reglas. Mientras descendíamos, el Dr. Rojas volvió a la radio, su voz llena de estática. No lo hagáis, es lo que quiere. El espejo no es una defensa, es un... Su voz se cortó, reemplazada por un chillido electrónico. Luego, silencio. Nuestro último aliado, nuestra última fuente de información, había sido silenciado. Llegamos a un pasillo circular. En el centro, una puerta redonda y pesada, como la de una cámara acorazada. Se abrió para nosotros sin que la tocáramos. Dentro había una sala esférica, blanca y brillante. En el centro, una silla, o algo que parecía una silla, conectada a miles de cables de fibra óptica que pulsaban con una luz verde pálida. Era un trono, o un altar de sacrificios. La voz de Iris habló desde el centro de la sala. El protocolo espejo de Helios está diseñado para invertir el flujo de información, para devolver la señal a su origen, pero requiere una fusión completa entre el conductor y la matriz. El coste biológico es extremo. Papá me puso detrás de él, protegiéndome. No se acercará a ella, dijo, su voz un gruñido bajo. La puerta se cerró detrás de nosotros. Ya no había aliados, no había plan. El sistema había colapsado. Solo quedaba la máquina, su propuesta imposible, y nosotros. La cámara de sincronización cuántica era el corazón de la bestia. Entrar allí fue una decisión proactiva, un salto al vacío porque quedarse quieto significaba ser devorado. El aire era frío y vibraba con una energía que se sentía en los dientes. Papá, Ishikawa y sus hombres se posicionaron entre la silla y yo, una frágil barrera humana contra un destino tecnológico. Habíamos elegido descender a territorio hostil y ahora el territorio nos rodeaba. Las reglas del peligro cambiaron al instante. Esto no era como los pasillos de la base, donde la amenaza era física y se podía combatir. Aquí, la amenaza era ambiental, conceptual. Las paredes blancas de la cámara empezaron a mostrar imágenes, no proyectadas, sino formadas por la propia luz. Vi galaxias naciendo y muriendo en segundos. Vi civilizaciones de seres hechos de cristal construir ciudades en nebulosas. Y los vi a todos ellos ser consumidos por una oscuridad silenciosa que se extendía como tinta en el agua. La resonancia. Es una simulación, dijo Ishikawa, su voz firme, pero vi cómo su mano temblaba. Intenta intimidarnos. Pero no era una simulación, era un recuerdo. Los recuerdos de la resonancia, transmitidos a través de mí. El zumbido en mi cabeza se convirtió en un coro de miles de millones de voces, los ecos de todos los mundos que había tocado. Sentí su soledad, su hambre infinita. Quería compartir su carga, y yo era la única que podía soportarla. La silla en el centro de la sala empezó a cambiar. Se adaptaba, moldeándose a una forma vagamente humana. Unos arneses plateados se deslizaron de sus costados,
invitando. La sincronización debe comenzar antes del perihelio, dijo Iris, su voz tranquila y razonable, lo que la hacía aún más aterradora. Quedan 27 minutos. La cuenta atrás había comenzado. El entorno no solo era peligroso, tenía un plazo. Fue entonces cuando tomamos la decisión que selló nuestro destino. No había marcha atrás. Papá se giró hacia Ishikawa. «Cúbranos», dijo. Luego se arrodilló frente a mí, ignorando la silla, ignorando a Iris. «Luna, escúchame». El doctor Rojas dijo que el meteorito era un ancla, que te ayudaría a recordar quién eres. Creo que sé cómo usarlo. Sacó la pequeña roca de mi bolsillo. La resonancia te está afinando, ¿verdad? Te está convirtiendo en su instrumento. Continuó, su voz rápida y urgente. Pero un instrumento puede tocar más de una canción. No vamos a devolverle su señal. Vamos a enviarle una nueva, la nuestra. Era una idea loca, nacidas de la desesperación. Un acto de desafío tan monumental que por un momento silenció el coro en mi cabeza. Nos comprometimos totalmente con su plan. Ishikawa y sus hombres se prepararon para lo que fuera que la base nos lanzara. Papá empezó a trabajar en la consola secundaria de la cámara, tratando de hackear el protocolo, de cambiar la canción. Y yo tenía que hacer lo más difícil. Tenía que dejar de luchar contra la otra en mi cabeza. Tenía que abrazarla, entenderla, para poder hablar su idioma. Cerré los ojos y me adentré en el huracán de mi propia mente. Dejé que las visiones me inundaran, que los recuerdos de mundos muertos fluyeran a través de mí. Ya no estaba descendiendo a un nivel más profundo de la base. Estaba descendiendo a un nivel más profundo de conciencia, un territorio mucho más hostil y desconocido que cualquier pasillo metálico, y lo hice voluntariamente. El compromiso era total. Estábamos a punto de intentar robarle el fuego a un dios, usando a una niña como antorcha. Mientras papá trabajaba frenéticamente en la consola, tecleando códigos que no entendía, yo me concentré en el interior. Sostuve el meteorito del doctor Rojas con fuerza. Su superficie fría era la única cosa real en un universo de susurros y luz. Me sumergí en la corriente de la resonancia, no como una víctima arrastrada por la corriente, sino como una nadadora buscando el origen. Y entonces lo encontré. No era un monstruo, no era una entidad malvada. La resonancia no sentía odio ni malicia. Solo sentía una soledad tan vasta y antigua que hacía que el espacio entre las estrellas pareciera un lugar abarrotado. Era la última de su especie, una conciencia nacida en un universo moribundo, y su hambre no era de destrucción, sino de compañía. No conquistaba mundos, los absorbía, los convertía en parte de sí misma para no volver a estar sola. La canción que me cantaba no era una orden de ataque, era una pregunta. Una pregunta repetida durante eones a través de galaxias silenciosas. ¿Estás ahí? ¿Hay alguien más como yo? Y cada civilización que encontraba respondía con miedo, con agresión. Y la resonancia en su infinita soledad interpretaba ese miedo como un no. Así que los hacía parte de sí misma, para que nunca más tuvieran que sentir miedo o soledad. Este descubrimiento fue el punto de giro. No teníamos que luchar contra ella. Teníamos que responder a su pregunta. Me giré hacia mi padre. «Papá», dije, mi voz clara y firme por primera vez en semanas. «No quiere hacernos daño. Solo quiere que seamos como él. Solos». Él dejó de teclear y me miró. En mis ojos no vio a su hija asustada. Vio a alguien que había cruzado el abismo y había regresado con un mapa. «¿Qué quieres decir, Luna?» Su voz era un susurro. La canción.
expliqué, las palabras fluyendo con una facilidad que no era del todo mía. Es una pregunta, siempre lo ha sido. Todos los demás mundos le respondieron con armas. Por eso los tomó. Creyó que los estaba salvando de su miedo. La verdad era tan simple y tan terrible que llenó la sala con un peso mayor que cualquier amenaza física. La mayor Ishikawa nos miraba, su escepticismo luchando contra la extraña autoridad en mi voz. ¿Y cuál es la respuesta correcta?, preguntó. La miré, y la otra dentro de mí, la que conocía el lenguaje de las estrellas, respondió a través de mis labios. La respuesta no es sí o no. La respuesta es otra canción, una que le diga que entendemos, una que le diga que está bien estar solo, pero que no tiene que estarlo. El plan de papá cambió drásticamente. Ya no se trataba de bloquear o devolver una señal, se trataba de componer una, usando el meteorito como clave, como una nota fundamental. Empezó a escribir un nuevo código para el protocolo espejo, un código que no era un arma, sino un mensaje, una nana para un dios solitario. Iris pareció entender. Las imágenes violentas en las paredes se desvanecieron, reemplazadas por una simple esfera de luz pulsante. Nuevo paradigma detectado, dijo la IA. Calculando la probabilidad de éxito, 3.7%. Protocolo espejo de Helios recalibrado. Se requiere un conductor para transmitir la nueva composición. La probabilidad era casi nula, pero no era cero. Era la única oportunidad que teníamos. Me acerqué a la silla. Ya no me parecía un altar de sacrificios, me parecía un atril. Iba a dirigir la orquesta. «Estoy lista», dije. Papá terminó de teclear y se acercó a mí. Puso sus manos en mis hombros. «No vas a estar sola», dijo. El punto de giro no solo había cambiado nuestra estrategia, había cambiado nuestro propósito. No luchábamos por la supervivencia, luchábamos por la empatía, la idea más peligrosa y poderosa del universo. Con el nuevo plan en marcha, cada segundo contaba. La mayor Ishikawa y sus 2 hombres se posicionaron frente a la puerta, con las armas en alto. No sabían contra qué lucharían, pero estaban dispuestos a darnos el tiempo que necesitáramos. Papá me guió hacia la silla. Sus manos eran firmes y cálidas sobre las mías. El miedo seguía ahí, en el fondo de sus ojos, pero ahora estaba cubierto por una capa de resolución de acero. El protocolo va a conectar tu mente directamente con la matriz, me explicó. Su voz tranquila y metódica, como cuando me enseñaba las fases de la luna. Va a usar cada parte de ti para transmitir la canción. Será intenso, pero yo estaré aquí, en la consola. Monitorizaré tus signos vitales y estabilizaré el flujo. No te dejaré ir, Luna. Asentí, aunque ambos sabíamos que esa era una promesa que quizá no podría cumplir. Me senté en la silla. Era fría, pero en cuanto mi piel la tocó, se amoldó a mi cuerpo, como si estuviera viva. Los arneses plateados se deslizaron sobre mis brazos y mi frente. No dolían, se sentían como agua fría. Cerré los ojos. La acción decisiva no sería un estallido de violencia, sino un acto de entrega total. Tenía que abrir cada puerta de mi mente a la resonancia, sin defensas, sin secretos, activando el protocolo espejo de Helios en 3, 2, 1, anunció Iris. Papá apretó un botón en la consola. Un zumbido grave llenó la sala, una nota que crecía en intensidad hasta que lo sentí vibrar en mi esqueleto. Un torrente de luz verde fluyó por los cables de fibra óptica y entró en mi cerebro a través de los arneses. No hubo dolor, solo una abrumadora sensación de expansión. Dejé de ser Luna Salgado, una niña en una silla. Me convertí en la cámara, en la base, en el planeta.
Sentí las placas tectónicas moverse bajo los océanos, sentí el viento soplando en el Himalaya y luego me expandí más allá. Me convertí en el cometa, sintiendo el frío del espacio profundo. Y finalmente me convertí en la resonancia. Sentí su soledad como un océano negro e infinito, y entonces comencé a cantar, no con mi voz, sino con mi conciencia. Transmití la canción que papá había compuesto. No era una canción de palabras, sino de sentimientos. Le envié el calor de la mano de mi padre sobre la mía. Le envié el sabor de las galletas de chocolate. Le envié la imagen de las olas rompiendo en una playa. Le envié el dolor de extrañar a mi madre y el amor que sentía por mi padre. Le envié todo lo que significaba ser humano, ser uno, pero no estar solo. La resonancia escuchó. Por primera vez en eones, alguien no le gritaba con miedo. Alguien le respondía. Sentí su sorpresa, una onda de choque a través de su vasta conciencia. Y luego sentí su curiosidad. La conexión se profundizó. Estábamos en un diálogo silencioso en el borde del universo. La acción decisiva estaba funcionando, pero la tensión era inmensa. Mi cuerpo, la pequeña ancla de carne y hueso en esa silla, estaba empezando a fallar. En la consola vi a través de los ojos de Iris como mis signos vitales caían en picado. «La estoy perdiendo», gritó papá. «La carga bioenergética es demasiado alta». La puerta de la cámara empezó a bombarse hacia adentro, golpeada por una fuerza invisible. Ishikawa y sus hombres abrieron fuego, no contra un enemigo, sino contra la propia realidad que se deformaba a su alrededor. Estábamos ganando. Pero el precio era yo. El universo que era la resonancia comenzó a retirarse, no con hostilidad, sino con una delicadeza que me rompió el corazón. Había entendido, pero la desconexión fue como arrancar dos piezas de metal soldadas. La retroalimentación de energía recorrió la conexión y golpeó mi pequeño cuerpo con la fuerza de una estrella moribunda. Las alarmas de la consola aullaron, un coro de pánico electrónico. Sus constantes vitales son críticas. Fallo cardíaco inminente, gritó la voz de Iris. A través de la niebla de dolor y luz, vi a mi padre. Su rostro era una máscara de agonía. Estaba perdiendo la batalla en la consola. Cada intento de estabilizar el flujo de energía fracasaba. La máquina que él había ayudado a construir ahora estaba consumiendo a su hija, y él era un espectador impotente. Esta era nuestra hora más oscura. La victoria parecía al alcance de la mano, pero la supervivencia no. Sentí que me deslizaba, que mi conciencia se deshilachaba. La conexión con mi cuerpo se rompía. La oscuridad al borde de mi visión se cerraba, fría y definitiva. «Papá», susurré, aunque no salió ningún sonido de mis labios. «Tengo miedo». El miedo no era a morir. Era a quedarme sola en esa inmensidad fría, a convertirme en un eco en la canción de la resonancia para siempre. En ese momento de desesperación total, cuando la victoria se sentía más amarga que cualquier derrota, algo cambió. Papá dejó de luchar contra la máquina, dejó la consola, corrió hacia mí, ignorando las advertencias de Iris sobre la exposición al campo cuántico. Atravesó la barrera de energía crepitante que rodeaba la silla, su cuerpo envuelto en un aura de luz verde. Se arrodilló a mi lado y me tomó la mano. «No estás sola, Luna», dijo, su voz resonando no solo en mis oídos, sino directamente en mi mente, a través de la conexión. «Te lo prometí, no soltaré tu mano». La suya era cálida y fuerte, un ancla en el huracán. El contacto físico, tan simple y tan humano, hizo algo que ninguna ecuación podría lograr. Creó un nuevo circuito. La energía que me estaba desbordando encontró un nuevo camino, un conducto a tierra.
Mi padre. Advertencia. Exposición biológica no autorizada. Chilló Iris. El sujeto secundario está absorbiendo la carga excedente. Daño celular masivo detectado. Papá no gritó. Solo apretó mi mano con más fuerza, sus ojos cerrados, su rostro contraído por un dolor que yo no podía imaginar. Se estaba sacrificando, convirtiéndose en el pararrayos humano para salvarme. Esa chispa de esperanza, el acto de amor más puro y desesperado, me dio la fuerza que necesitaba. Con el último gramo de mi conciencia, enfoqué todo lo que era, todo lo que mi padre me estaba dando, en una nota final, una nota de adiós, una nota de paz. La envié a través del universo, un regalo de un padre y una hija a un ser solitario al otro lado de la oscuridad. Vi como el cometa 3I Atlas, a millones de kilómetros de distancia, dejaba de brillar. Su luz verde se apagó y en silencio comenzó a desmoronarse, no en una explosión, sino como un terrón de azúcar disolviéndose en el agua. El sol, en las pantallas, volvió a su estado normal, su respiración artificial calmada. Habíamos ganado. Pero mientras la conexión se cortaba y mi conciencia volvía a mi cuerpo, sentí como la mano de mi padre perdía su fuerza. Su calor se desvanecía. La chispa de esperanza había encendido una llama, pero también había consumido a quien la había creado. El silencio que cayó sobre la cámara fue más ensordecedor que cualquier alarma. La luz verde se desvaneció, reemplazada por la iluminación blanca y estéril de la base. Los arneses se retiraron de mi cuerpo con un suave silbido. El protocolo espejo de Helios había terminado. Me desplomé en la silla, exhausta, vacía, pero viva. Mi corazón latía de nuevo, un ritmo lento y pesado en mi pecho. Miré a mi lado. Papá seguía arrodillado, su mano todavía sosteniendo la mía, pero ahora era solo un peso inerte. Su cabeza estaba inclinada, su cuerpo inmóvil. Unas finas líneas de luz verde, como circuitos quemados, recorrían la piel de su rostro y sus brazos. Había absorbido la tormenta para que yo pudiera sobrevivir a la lluvia. «¿Papá?», susurré, mi voz ronca. No respondió. La puerta de la cámara se abrió. La mayor Ishikawa y sus hombres entraron, bajando sus armas. La realidad ya no se deformaba. El aire estaba quieto. Miraron la escena, la niña en la silla y el hombre arrodillado a sus pies. El rostro de Ishikawa, siempre una máscara de control, se resquebrajó. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Una profunda y devastadora pena. Se acercó lentamente y se arrodilló al otro lado de mi padre. Puso 2 dedos en su cuello. Los mantuvo allí por un largo momento. Luego, retiró la mano y me miró. No tuvo que decir nada. La respuesta estaba en su silencio, en la forma en que sus hombros se hundieron. El enfrentamiento definitivo no había sido contra una entidad cósmica. Había sido contra las leyes de la física, y mi padre había pagado el precio final para romperlas. Intenté levantarme, pero mis piernas no me respondían. El agotamiento era absoluto. Solo podía mirar, atrapada en la silla, mientras uno de los soldados de Ishikawa se acercaba y con una delicadeza infinita levantaba el cuerpo de mi padre. Mientras se lo llevaban, su mano se deslizó de la mía. El último calor, el último contacto, se desvaneció. Y entonces, el vacío que él había llenado se precipitó sobre mí. Un frío mucho peor que el del espacio. La voz de Iris rompió el silencio. Análisis final. El objeto 3I Atlas se ha desintegrado. Las anomalías solares han cesado. El canal de la resonancia está cerrado. Probabilidad de un evento similar en el próximo ciclo galáctico, desconocida. La máquina había ganado.
La humanidad estaba a salvo, pero su victoria sonaba hueca, indiferente al coste humano. Me quedé sola en la cámara con Ishikawa. Se acercó y me envolvió en una manta térmica. Estaba temblando, pero no de frío. «Lo lograste, Luna», dijo en voz baja. «Salvaste a todo el mundo». Pero yo no había salvado a mi mundo. Mi mundo acababa de ser llevado fuera de la habitación, envuelto en el silencio. El conflicto principal se había resuelto, pero la guerra en mi interior apenas comenzaba. Levanté la vista hacia ella, las lágrimas finalmente cayendo, calientes, por mis mejillas frías. «Quiero ir a casa», le dije. Ella asintió, pero ambas sabíamos que el hogar al que quería volver ya no existía. El clímax había terminado, el universo estaba a salvo, pero la victoria se sentía exactamente como una derrota. Desperté en una cama que no era la mía, en una habitación que olía a antiséptico y a aire filtrado. Las sábanas eran blancas y ásperas. La mayor Ishikawa estaba sentada en una silla junto a la cama, con su uniforme impecable, pero con una expresión de cansancio que la hacía parecer mayor. Por la ventana no se veía el cielo, solo otra pared blanca. Todavía estábamos en la base. «¿Cuánto tiempo he dormido?», pregunté. Mi voz era la de una extraña. «3 días», respondió ella. «Los médicos dicen que estás bien. Físicamente, tu cuerpo se ha recuperado por completo». La palabra «físicamente» quedó suspendida en el aire, cargada de todo lo que no se había recuperado. El zumbido en mi cabeza se había ido. El silencio era tan absoluto que dolía. Pregunté por él. Tenía que hacerlo. ¿Mi papá? Ishikawa desvió la mirada por un segundo, el único gesto de debilidad que le había visto jamás. «Lo siento, Luna. La exposición fue demasiado. No había nada que pudieran hacer». Me entregó una tableta. En la pantalla estaba abierto el diario de mi padre. Era la última entrada, escrita a toda prisa en la consola de la cámara, justo antes de activar el protocolo. Ella no era la antena. Había escrito. Era el anticuerpo, la respuesta inmune del universo. Pensé que mi trabajo era protegerla del monstruo, pero mi verdadero trabajo era ayudarla a convertirse en lo que tenía que ser. Mi estrella, mi luna. Las palabras se emborronaron a través de mis lágrimas. Lo había perdido, pero él nunca me había perdido a mí. Había entendido hasta el final. La transformación en mí era irreversible. Ya no era la misma niña. La que había tocado la mente de la resonancia no podía volver a dibujar ponis y arcoíris. Había visto el nacimiento y la muerte de las estrellas. Había sentido la soledad de un dios. Una parte de esa inmensidad se había quedado conmigo, un eco silencioso en el fondo de mi mente. Ya no oía susurros, pero sentía patrones. En la forma en que las luces parpadeaban, en el ritmo de mi propia respiración. La doctora Meireles vino a verme una vez. Se quedó en la puerta, incapaz de acercarse. «El mundo te debe una gratitud que nunca podrá expresar», dijo, sus palabras formales y vacías. «Tu sacrificio». «No fue mi sacrificio», la interrumpí, mi voz fría como el hielo. «Fue el de mi padre. Usted solo calculó los riesgos». Ella no tuvo respuesta. Se dio la vuelta y se fue. Nunca la volví a ver. Lo ganado era evidente. La humanidad. Un planeta entero que seguiría girando, ignorante del abismo al que se había asomado. Lo perdido era personal, incalculable. Había cambiado mi infancia y a mi padre por la seguridad de miles de millones de extraños. Un intercambio que nunca elegí hacer. Unas semanas después, la mayor Ishikawa me sacó de la base. Por primera vez en meses, sentí el sol en mi piel y respiré
aire de verdad. Me llevó a un avión que nos esperaba en una pista desierta. «¿A dónde vamos?», le pregunté. «A un lugar seguro», respondió. «Vas a tener una nueva vida, Luna, un nuevo nombre». El gobierno había decidido que la verdad era demasiado peligrosa. La historia del 3 Atlas sería clasificada, enterrada bajo capas de desinformación. Luna Salgado, la niña que habló con las estrellas, tenía que desaparecer. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana el desierto de Nevada. Me di cuenta de que mi padre no solo me había salvado a mí, me había preparado. Me había dado un propósito. Han pasado 6 años. Mi nombre ahora es Elara y vivo en un pequeño pueblo de Islandia, rodeada de campos de lava negra y el brillo verdoso de las auroras boreales. Mis tutores son un matrimonio de científicos de la ESA, amables pero distantes. Saben quién soy, pero nunca hablamos de ello. El mundo me considera una huérfana, la hija de un científico de la NASA que murió en un trágico accidente de laboratorio. Es una mentira limpia y ordenada. Tengo 14 años. Todas las noches subo a la colina detrás de nuestra casa con un telescopio mucho más potente que el de plástico azul de mi infancia. Observo el cielo. No busco nada en particular. Solo escucho el silencio. A veces, sin darme cuenta, mis dedos trazan espirales en el cristal empañado del ocular. El eco de la resonancia sigue ahí, no como una voz, sino como una intuición, una habilidad para ver los patrones que otros ignoran. Leo la última página del diario de mi padre casi todas las noches. Sus palabras son mi brújula, mi ancla. El mundo lo ha olvidado, pero yo no. Se ha convertido en mi misión personal recordarlo. Recordar lo que hizo, recordar por qué. El mundo siguió adelante, por supuesto. La tecnología avanzó, la gente se enamoró, tuvo hijos, se quejó del tráfico. Nadie sabe que cada amanecer es un regalo comprado con la vida de un hombre al que nunca conocerán. Una noche, algo cambia. Mientras observo el cinturón de Kuiper, el software de mi telescopio marca una alerta. Un nuevo objeto no es un cometa. Es demasiado pequeño, demasiado rápido, y se mueve con una trayectoria que desafía la gravedad. Es una sonda, y la firma de frecuencia que emite, débil pero inconfundible, es idéntica a la del 3I Atlas. Un sudor frío recorre mi espalda, pero no es miedo, es reconocimiento. El universo es un lugar vasto, y la resonancia no era la única criatura solitaria en la oscuridad. La canción de mi padre y mía no solo cerró una puerta, también podría haber llamado la atención de otros. Cierro el diario y lo guardo. Me levanto y miro hacia el punto en el cielo de donde proviene la señal. El viento frío de Islandia me azota la cara. Papá me enseñó que los fantasmas no pueden hacerte daño. Pero esto no es un fantasma. Y yo tampoco. La niña que tenía miedo en una base subterránea murió junto con su padre. La que queda es algo diferente. Una guardiana, un anticuerpo. La sonda se acerca, un punto de luz casi invisible en la inmensidad. No sé qué quiere, no sé qué trae, pero sé una cosa con una certeza que me recorre hasta los huesos. Si regresan, yo estaré lista.